Muy buenas tardes para todos. Estamos encantados de tenerlos con nosotros nuevamente en este espacio dedicado a compartir conocimiento y experiencia. En nombre del equipo de Bioanálisis Farmacéuticos, más conocido por ustedes como BIFAR, queremos agradecer su confianza y apoyo constante en este proceso formativo. Me presento, mi nombre es Juan José Reyes y mi compañera Laura González. Ambos somos microbiólogos industriales y formamos parte del equipo comercial. Buenas tardes para todos. Les comento que BIFAR es un laboratorio dedicado a prestar servicios de control microbiológico en las diferentes industrias, tales como lo son farmacéutica, veterinaria, cosmética, hospitalaria, hasta de desinfección. Nuestro conocimiento se respalda en más de 18 años de experiencia en el mercado, tanto nacional como internacional. Nuestro laboratorio se encuentra ubicado en Colombia, específicamente en la ciudad de Bogotá. Igualmente contamos con una filial en los Estados Unidos. Su nombre es BIFAR LLC. Ella se encuentra ubicada en Florida y se encarga de la distribución de insumos para prestar un excelente servicio de control de calidad en nuestro laboratorio. Pero bueno, el día de hoy, en nuestra segunda parte del webinar de llenados asépticos, nos acompaña nuestro director técnico, Gustavo Montes. Les cuento que él es microbiólogo industrial con más de 10 años de experiencia en la industria. Igualmente es magíster y especialista en líneas de producción industrial y tiene conocimiento en procesos formativos industriales que involucran la garantía de la calidad. De igual forma, nos acompaña nuestra jefe de validaciones, Diana Garza. Ella es microbióloga industrial, cuenta con más de 4 años de experiencia en la industria, especialista en estadística aplicada, con conocimiento en validaciones que involucran microorganismos y procesos industriales. Antes de dar inicio, les comentamos a aquellos que nos acompañan por primera vez que la dinámica que manejaremos consiste en que nuestros expositores van a iniciar su presentación de corrido y quienes tengan preguntas las pueden dejar en el chat indicando su nombre, su empresa y su inquietud. Al final del seminario abriremos un espacio para leer las preguntas y seleccionaremos las más comunes o relevantes para resolver. De igual manera, les recomendamos que estén pendientes del chat, ya que estaremos enviando cierta información relevante por este medio y también el link para una encuesta. Con esta encuesta les agradecemos que la diligencien, ya que es muy importante para nosotros saber su opinión y tener una retroalimentación de su parte. Con su opinión seguiremos mejorando espacios de crecimiento conjunto. Pero bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a nuestros ponentes. Bienvenido, Gustavo. Buenas tardes para todos, Laura y Juan José y Diana, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. De antemano agradecerles a cada uno de ustedes por la participación de esta webinar. En esta ocasión vamos a realizar una revisión general de los aspectos relevantes que surgieron en duda con la anterior webinar. Entonces, si no más, arranquemos mirando la definición. Vamos a arrancar con la definición en la definición de asegurar la esterilidad de los productos. Tenemos dos conceptos muy importantes para tener en cuenta, que son la simulación de procesos y los llenados de los medios de cultivo. En cuanto a la simulación de los procesos, está enfocada en las preparaciones magistrales, estériles, y los aspectos generales están descritos, estos aspectos generales están descritos en la USP americana, que sabemos que tenemos 3 categorías. Como lo habíamos dicho en la anterior webinar, para recordarles un poco a ustedes, la categoría 1 son preparaciones magistrales en condiciones ambientales menos controladas. En la categoría 2 requieren más controles ambientales. En la categoría 3 someten a pruebas de esterilidad complementadas por pruebas de endotoxinas si aplican. Entonces, eso es para un recorderis, para los que no estuvieron en la webinar anterior. Y ahora, en cuanto a los llenados de los medios de cultivo, están enfocados a las fabricaciones industriales. Estos aspectos generales están descritos en la FDA, lo que convergen entre los dos, tanto la simulación de los procesos y los llenados de los medios de cultivo, en la evaluación de los niveles de riesgo de la contaminación. Ya entrando en materia, como el capítulo 797 de las preparaciones magistrales, dentro de estos procesos importantes a considerar, tenemos los 6 factores que ya habíamos mencionado anteriormente. Para recordarles, el primer aspecto importante que tenemos que tener en las preparaciones magistrales es la contaminación microbiológica, el segundo, el exceso de endotoxinas bacterianas, el tercero, la variabilidad respecto al contenido previsto de los ingredientes correctos,
las incompatibilidades físicas y químicas y la contaminación en la parte química y física. También tenemos que tener en cuenta el uso de los ingredientes de calidad inapropiado. Para esto es importante tener en cuenta que tenemos que tener en cuenta el monitoreo de áreas, el monitoreo de superficies, la manipulación aséptica, el control de partículas viables, el control de desinfectantes, la capacitación constante del personal y el control de calidad, que ya sabemos que son los controles el control de esterilidad y el control de endotoxinas bacterianas. ¿Cuáles son nuestros requerimientos previos puesta en marcha en la industria central de medicamentos o radiofármacos como tal? Tenemos que tener en cuenta esta calificación del personal, la calificación de los equipos, la calificación del sistema HVAC, la calificación del sistema de agua purificada y la calificación de desinfectantes que nosotros los llamamos como sistemas de apoyo crítico. También tenemos que tener muy en cuenta la validación de las posturas, de la postura de los uniformes, la validación del sistema de filtración, la validación de los procesos de esterilización, la validación de la limpieza de desinfectantes, porque esto es muy importante para nosotros, para que ustedes, bueno, en la industria, saber que los protocolos de limpieza estén funcionando, la validación de la vida útil de los materiales y el monitoreo control ambiental, que pues obviamente nos va a garantizar que nuestras áreas estén en óptimas condiciones para realizar cualquier actividad. Todos estos requerimientos previos nos va a garantizar las condiciones confiables y validadas para arrancar en nuestros procesos en el central de medicamentos o en los radiofármacos como tal. Ahora bien, entonces es importante tener en cuenta que las pruebas de competencia del uso de la vestimenta e higiene de manos tenemos que tener en cuenta dos aspectos. El primer aspecto es la observación visual, que pues obviamente es que los procedimientos operativos estándares, pues el personal como tal se esté haciendo bien la postura, eso es como más o menos que estemos mirando que esté cumpliendo todos estos procedimientos. Y el segundo es el muestreo de puntas de dedos enguantados en este control como tal. Para recordarles, en este capítulo 797, esto se debe hacer según la categoría, entonces para recordarles, y solo deben de tomar apunte, mejor dicho, resaltado, según la categoría y en la fecha del límite de uso en la categoría 1 y en la categoría 2, por lo menos se debe realizar cada 6 meses. Y en la categoría 3, por lo menos cada 3 meses. Y para esas personas que estén realizando la supervisión a esas personas que están realizando esas preparaciones magistrales, se debe realizar cada 12 meses, o sea, anualmente. Entonces, en esta tabla vamos a encontrar que esta tabla la van a encontrar en el capítulo 797 y es importante que lo tengan en cuenta. Voy a hacer un acercamiento a los requerimientos del 797 y que son complementados para los procedimientos estándares operativos en las instalaciones. Entonces, para los preparadores magistrales es importante que tengan una capacitación de la competencia para mantener la calidad del ambiente y la preparación magistral estéril, e igual que tener la competencia de la capacitación en principios de prácticas de la preparación magistral, tener en cuenta que se debe realizar el uso de la vestimenta y la capacitación o en la preparación de los llenados de medios de cultivo. De igual manera, en el muestreo de superficie. Entonces, como pueden ver, estos son importantes, o estos son los requerimientos que sí o sí tenemos que tenerlo en cuenta, tanto para el preparador magistral y la persona que está realizando esta supervisión al preparador magistral. Entonces, esto es como para que lo tengan en cuenta en esta tabla, en resumidos. Ahora bien, al realizar esta prueba de llenados de medios de cultivo, es necesario también simular estos procedimientos asépticos que ustedes están realizando dentro de sus compañías, ya que estas preparaciones magistrales pues, son difíciles y son exigentes a los que enfrentan todos sus colaboradores.
y así nosotros, pues, lo ideal es que se reemplace todos estos componentes, de estos componentes que son pues, de las preparaciones magistrales por medio del digerido de caseína y de soya, que ustedes ya saben que es el TSB. Tenemos que tener en cuenta también estos 4 aspectos que les voy a nombrar. La observación visual, que ya anteriormente les había dicho, que son todos todos esos aspectos generales que están descritos en los procedimientos estándares operativos, la preparación del medio de llenado del medio de cultivo, el muestreo de puntos en dedos enguantados en ambas manos, y también el muestreo a las superficies de las áreas directas que se están realizando las preparaciones magistrales. Esto es con el fin, esta simulación básicamente es con el fin, con el fin ¿de qué? De incluir aquellos elementos que podrían afectar pues, potencialmente la esterilidad de toda la preparación magistral. Y estos factores que pueden incluir, pues están asociados a la duración de procesos que poseen el riesgo de contaminación, por ejemplo, la fatiga del operador o del colaborador, la calidad del equipo, el número de adiciones o transferencias asépticas que se están realizando dentro de esas preparaciones magistrales, el número y tipo de las complejidades de los manipuladores, y una cosa muy importante es la cantidad de personas que están dentro de esa misma área o de esas zonas amortiguadoras en el sistema de control de áreas. Entonces, para retomar el tema, entonces es importante también, ya saben que tenemos 3 categorías, la categoría 1, la categoría 2 y la categoría 3, que independientemente estén fabricados o que tengan adiciones de ingredientes iniciales estériles o no estériles, tenemos que tener en cuenta 3 aspectos. El primer aspecto es que si todos estos componentes utilizados para la elaboración de las preparaciones magistrales son estériles, desde el principio deben mantener toda la esterilidad de los componentes durante toda la preparación de toda la preparación magistral. El segundo componente muy importante es que si uno de los o más de los componentes iniciales utilizados no son estériles, la esterilidad de la preparación magistral debe obtener mediante un proceso de esterilización. Ahí es donde podemos obtener ahora podemos utilizar un autoclave o un proceso de filtración. Y por último, es si estas preparaciones magistrales están elaboradas mediante equipos o suministros o componentes estériles componentes no estériles, perdón, la calidad de los componentes debe garantizar haciendo una prueba de endotoxina bacteriana. Entonces, ahora bien, esta tabla yo se las había mostrado en el anterior webinar, pero es muy importante porque muchos de nuestros clientes nos preguntan, bueno, pero Gustavo, a veces nos están preguntando cada vez que podemos utilizar el desinfectante en la parte de esporicidas. En el capítulo 797 nos está especificando básicamente la frecuencia. Entonces, en esta tabla vamos a tomar como 3 ejemplos. La cabina, la superficie y los pisos. La limpieza se debe realizar diariamente. La desinfección se debe realizar diariamente para estos 3 tipos de superficies o elementos como lo quieran categorizar. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que según la categoría que el capítulo 797 nos está demandando, es que las preparaciones magistrales de categoría 1 y la categoría 2 se debe realizar y se debe aplicar el desinfectante esporicida mensualmente, y semanalmente se debe realizar para la categoría 3. Entonces, eso es muy importante para que lo tengan en cuenta cada vez que ustedes vayan a utilizar el desinfectante esporicida en sus procesos de las preparaciones magistrales estériles. Entonces, esta es una tabla que la pueden encontrar, repito, en el capítulo 797. Ahora bien,
Entonces, el diseño de instalaciones y los controles ambientales. Ya habíamos hablado de la vestimenta, de la higiene de manos y de la manipulación aséptica. Entonces, ahora es muy importante tener en cuenta que todas estas preparaciones magistrales, categoría 1, categoría 2 y categoría 3, se deben realizar en calidad ISO clase 5. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. También es importante que estas áreas cumplan con una temperatura no más de 20 grados, no más de máximo de 20 grados, perdón, máximo de 20 grados y una humedad relativa del 60%. Entonces, estos son dos aspectos que ustedes deben sí o sí cumplir para que pues este diseño de instalaciones y controles ambientales cumpla. Igual, hay muchos más requerimientos que están en el capítulo 1066, ahí se los anoté para que lo tengan en cuenta, que son los ambientes físicos y que favorecen todo el proceso de los medicamentos. Entonces, este también es un capítulo muy importante que pues los invito también le echen una revisadita. Entonces, ahora bien, en el control microbiológico y monitoreo ambiental y de superficies de procesamiento aséptico, también podemos regirnos por un capítulo que es el 1116, que cita también la norma técnica colombiana, la NTC ISO 14644-1, que es muy importante tener en cuenta que este capítulo que les estoy mencionando son para las áreas que están siempre clasificadas. ¿Y cuál es el objetivo de este capítulo? Como los aspectos generales, es prevenir aquellas condiciones que puedan favorecer la proliferación o el ingreso de microorganismos en las instalaciones o en los procesos de fabricación. Entonces, eso es importante para que lo tengan en cuenta en estos aspectos que ustedes también, pues es bueno que también revisen este capítulo y esta norma colombiana para tener un poco más seguridad en cuanto vayan a hacer sus procedimientos asépticos en las áreas clasificadas, en el control microbiológico ambiental. Ahora bien, ¿cuál es ese propósito en ese capítulo? Entonces, ese propósito es la evaluación de las áreas, es tener conocimiento de toda la carga microbiológica. Ustedes saben que nosotros tenemos una carga microbiológica nativa de cada uno de los procesos, entonces también eso es importante que ustedes sepan esa carga microbiológica para poder desafiar, hacer la parte de desinfectantes y conocer también toda esa pues como les digo, sí, esa carga como carga microbiológica que ustedes tienen internamente. También evaluar la efectividad de las limpiezas y sanitización. Eso también es importante tener en cuenta, que ese capítulo también lo menciona. Y también es importante prever promover que toda esta información que demuestra que opera todo este estado de control, pues el ambiente esté operando y en un estado de control adecuado. Entonces, ahí nos está garantizando que nuestras áreas estén cumpliendo con nuestro fin o con nuestro procedimiento como tal. Esto es importante también que en este capítulo 1116 nos especifica la tabla número 2. Entonces, en la frecuencia del monitoreo que son sugeridas para las áreas de preparación aséptico. Entonces, por ejemplo, cuando son de cuartos limpios, ustedes aquí tenemos que tener en cuenta que debe ser de zona crítica, ISO clase 5, y el muestreo del aire o el muestreo de control ambiental por aire activo debe ser cada turno operativo. La frecuencia debe ser cada turno operativo. En el monitoreo de superficies debe ser al final de la operación. Y también tenemos que, aquí nos dicen también la frecuencia de los aisladores. Entonces, sabemos que los aisladores también son de clase ISO 5 y en el muestreo de aire activo como tal se debe realizar una vez al día y el monitoreo de superficies se debe realizar al final de cada campaña. También es importante que todo el muestreo, por eso les estoy subrayando ahí para que lo tengan en cuenta, todo el muestreo debe realizarse una vez al mes. Okay.
Bueno, aquí me están diciendo por interno que nos pidieron de nuevo revisar esta tabla. Bueno, entonces esta tabla es importante que tengamos en cuenta cuando tengamos una frecuencia mínima de la limpieza y desinfección de superficies y la aplicación de los desinfectantes esporicidas en las áreas clasificadas. Entonces, yo les voy a resaltar estos tres aspectos que cuando sé que son las cabinas, las superficies y, por ejemplo, el piso. Entonces, es importante tener que la limpieza y la desinfección se debe realizar diariamente, pero cuando estemos aplicando el desinfectante esporicida, según la categoría que ustedes tengan implementados dentro de sus empresas, por ejemplo, la categoría 1, la categoría 2, se debe realizar mensualmente, pero para la categoría 3 se debe realizar semanalmente. Entonces, esta tabla básicamente nos está especificando la frecuencia de la aplicación del desinfectante esporicida. Ya aclarando esa duda y continuando con la presentación, entonces, ya hablamos del control microbiológico ambiental con el capítulo 11-16. Es importante también tener esta frecuencia de la limpieza sugerida en las áreas de procesamiento aséptico. Y ahora bien, en cuanto al monitoreo microbiológico, se debe determinar tenemos que tener tres aspectos importantes. Primero, pues el personal, si siguen todas las prácticas correctas de los procedimientos estándares operativos. También es importante que este monitoreo nos va a garantizar que si estemos haciendo la limpieza o la desinfección, si son eficaces. Y también pues, nos va a determinar el mantenimiento de la calidad del ambiente como tal. En este capítulo del 797 nos dice que el muestreo se debe realizar por impactación. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque pues, nos especifica eso en el capítulo. Ahora bien, nos dicen, bueno, pero ¿cuál es la frecuencia de este monitoreo microbiológico del aire para detectar estas partículas viables? Según esa categoría que ustedes estén implementando, según la categoría 1 y categoría 2, deben realizarse por lo menos cada 6 meses. Y en la categoría 3, se debe complementarlo en los 30 días anteriores a cada inicio de cualquier preparación magistral. Y pues depende, en la categoría 3, y después por lo menos de forma mensual. Eso es para la categoría 3. Y recalcarles y recordarles que este monitoreo como tal se debe realizar en las áreas de clasificación ISO 5, e incluso también tenemos cuartos de ISO clase 7, 8 o superiores. Entonces, ese es como también, pues es uno de los componentes más importantes. Ahora, eso tenemos que tener en cuenta que estas condiciones se deben realizar en operaciones dinámicas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Continuando, entonces, en cuanto al monitoreo de superficies para detectar partículas viables, ustedes recordarán que tendremos dos metodologías. El primero, que es el muestreo en caja Rodack. Yo aquí traje un ejemplo. Bueno, no sé si... No, creo que no se está viendo, pero bueno, ustedes saben que las cajas Rodack es una de las... es una de las metodologías para poder implementar esta parte del monitoreo. Y si no, también tenemos la parte del hisopado, que utilizamos el hisopo continuo con caldo Lete. Recordar también que esas cajas Rodax también son para superficies lisas o regulares como tal, y el hisopado se debe utilizar más o menos para para superficies pues irregulares como tal. También es importante la frecuencia de la implementación de este monitoreo. Entonces, según la categoría 1 y la categoría 2, deben realizar por lo menos de forma mensual. ¿Listo, chicos? Y la
Categoría 3 debe realizarse por lo menos antes de asignar una fecha de límite de uso y por lo menos de forma semanal. También esto es importante y hay unos aspectos generales que también nos está especificando en el capítulo 11.16. Entonces, ya para continuar, Diana nos va a dar unos ejemplos también para el desarrollo de estas pruebas de competencia en la manipulación aséptica. Entonces, ya le voy a ceder la palabra a Diana para que continúe. Gracias, Gustavo. Entonces, continuando, vamos a hacer una revisión en cuanto a algunos ejemplos referentes a las metodologías aplicadas durante el desarrollo de pruebas de competencia en manipulación aséptica, entendidas de forma un poco más claras como desarrollo de pruebas de llenado. Entonces, de manera general, de acuerdo a el riesgo de contaminación microbiano que puede estar asociado durante la aplicación de estas pruebas, vamos a encontrar una categorización en cuanto a nivel de riesgo bajo, nivel de riesgo medio y nivel de riesgo alto. Durante el desarrollo de estas pruebas de competencia es de relevancia e importancia que siempre se garantice y se propicie por generar la simulación de los procesos de preparación magistral de rutina, y la diferencia es que vamos a usar un medio de cultivo como símil durante el desarrollo de esta metodología. En adición, siempre se debe garantizar usar los recipientes según como se tenga establecido en los procedimientos internos. Entonces, como les mencioné, vamos a tener un ejemplo en cuanto al riesgo de contaminación microbiano de un nivel bajo. Este se recomienda de manera general para simular manipulaciones que involucren viales y transferencias y para verificar la técnica aséptica que está desarrollando el preparador durante la actividad. En la imagen podemos observar un ejemplo. En este caso tenemos una solución inicial que está compuesta por caldo tripticasa de soya estéril, del cual el preparador que está llevando a cabo y aplicando la metodología de riesgo bajo hace la extracción y de manera aséptica genera la inserción en los recipientes finales, siempre usando elementos estériles que, como podemos observar, corresponden a jeringas. Luego vamos a encontrar el nivel de riesgo medio de acuerdo a el riesgo de contaminación microbiana. Entonces, esta metodología se recomienda para simular las manipulaciones compuestas que pueden involucrar viales y mayor cantidad de transferencias, y a través de esta aplicación podemos verificar que la técnica de transferencia aséptica de los manipuladores pues es la correcta. A resaltar, como ya implica la aplicación de mayor cantidad de transferencias, la metodología va a tomar un poco más de tiempo durante el desarrollo de la misma. Un ejemplo en cuanto a la aplicación de esta metodología, podemos encontrar cualquier solución intravenosa compuesta con más de 3 aditivos. A resaltar, y nuevamente indico, cuando se esté llevando a cabo este tipo de preparación o de llenado aséptico como mecanismo de calificación de los preparadores, siempre se debe garantizar que se cuente con los recipientes de uso rutinario en la central que esté generando esta actividad. Entonces, en las imágenes podemos observar unos ejemplos en cuanto a algunas metodologías usando en primera instancia un recipiente que corresponde a viales y también usando bolsas cebas que también pueden ser recipientes de uso rutinario. Entonces, en cuanto a los viales, contamos con una solución estéril inicial de la cual el preparador va a realizar la transferencia entre ellas y se obtiene un producto final. El producto final, nuevamente reitero, debe ser depositado en los recipientes de uso rutinario y que sean establecidos en los procedimientos. Durante cada una de estas transferencias se debe garantizar la sanitización y la correcta práctica de las actividades que permitan disminuir la inserción de contaminación y usar elementos estériles. Y en esta otra imagen podemos observar una metodología de ejemplo, pero ya en este caso no vamos a usar viales, sino vamos a usar bolsa ceba
como elementos intermedios en los cuales el preparador genera las diferentes transferencias usando siempre elementos estériles, y por último se obtiene los recipientes finales en los cuales se deposita el producto terminado. Y en cuanto a la última categorización, encontramos el nivel de riesgo alto. Entonces, este se recomienda para simular manipulaciones de composición y para verificar las técnicas asépticas de soluciones no estériles a estériles. Se incorporan ingredientes no estériles o también se pueden emplear dispositivos no estériles antes de generar el proceso de esterilización terminal del producto. Y a tener en cuenta, cuando se está aplicando esta metodología, los ingredientes no estériles pueden durar hasta por lo menos 6 horas antes de ser esterilizados. En cuanto a ejemplos de aplicación, podemos encontrar aquellas soluciones de nutriciones parenterales elaboradas a partir de aminoácidos secos, o en el caso de las preparaciones oftálmicas filtradas en un recipiente no esterilizado, como un frasco de cuentagotas. A resaltar, y para tener presente, qué pena. Entonces, acá presentamos un ejemplo en cuanto a... Perdón, qué pena. En cuanto a la metodología, entonces, como podemos observar, vamos a iniciar con el medio deshidratado de caseín. Este deshidratado, se obtiene la solución inicial, se dispensa en los diferentes recipientes, se obtiene un control positivo y en el momento in situ se da el proceso de esterilización. En este caso se hace esterilización a través de filtración. Por lo tanto, como generamos la metodología y aplicamos, la metodología de esterilización, siempre se debe realizar la verificación de la metodología a través de una validación de filtro, lo cual va a garantizar que el producto final en efecto es estéril. Esta validación debe realizarse para cada uno de los productos. Y de nuevo reitero, cuando se esté generando este tipo de calificación de competencia a nivel de llenado aséptico, se debe garantizar que los recipientes que se usen sean los que ustedes tengan establecidos en sus procedimientos internos. Y como etapa final posterior al desarrollo de la competencia de manipulación aséptica, esta prueba de llenado va a ser incubada durante 14 días a 2 intervalos de temperaturas. Inicialmente se va a incubar a temperatura de 20 a 25 grados y posterior a temperatura de 30 a 35 grados. Una vez culminados los 14 días de incubación, lo que esperamos es obtener ausencia de turbidez en todas las presentaciones que fueron llevadas a proceso de incubación, dando como resultado un cumplimiento en cuanto a la prueba de llenado aséptico. La presencia de turbidez en cualquiera de las presentaciones inmediatamente arroja un resultado de incumplimiento. Recordar que siempre cuando se hace la competencia de manipulación aséptica se usa un símil en cuanto a la metodología de preparación, en este caso el caldo triticasa de soya. Y en cuanto a la interpretación general de la aprobación de la competencia de manipulación aséptica, tal cual como presentó Gustavo en la tabla inicial, se da una evaluación en cuanto al monitoreo de dedos enguantados, muestreo de superficies y prueba de llenado de medios de cultivo. Un incumplimiento en cualquiera de estos ítems inmediatamente genera un incumplimiento en cuanto a la competencia en manipulación aséptica y por lo tanto debe nuevamente generarse la actividad. Ahora, ustedes nos dirán, bueno, ya generé la preparación magistral estéril, pero ¿qué pruebas debo de aplicarles para poder dar su liberación? Entonces, respecto a este tema, en la USP vamos a encontrar el capítulo 1163, en el cual se presenta a detalle un poco más la información referente a la garantía de calidad y control de calidad aplicadas a las preparaciones magistrales. Sin embargo, en el capítulo 797 se presenta de manera un poco más resumida lo referente a pruebas e inspecciones de liberación
que deben de ser aplicadas a los productos terminados. En primera instancia vamos a encontrar una prueba o una inspección visual que debe ser aplicada a cada una de las preparaciones magistrales. Cuando se realiza esta inspección visual, ¿qué criterios vamos a tener como principales? Vamos a hacer una verificación en cuanto a la apariencia física. Entonces, cuando hacemos la verificación de apariencia física de relevancia, es importante observar que no se haga que no haya presencia de partículas extrañas, que no se observen cambios en cuanto a turbidez o demás características que puedan no corresponder a la preparación magistral. En adición, se debe de corroborar que el etiquetado corresponda a la formulación que fue prescrita para la preparación magistral. Y también se debe garantizar que la integridad del sistema esté correcto, que ésta cuente con su sistema de cerrado correcto, que no tenga fisuras y demás. Continuando, en cuanto a las pruebas aplicables para la liberación del producto, vamos a encontrar la prueba de esterilidad. Entonces, tal cual como comentó Gustavo, vamos a encontrar 3 categorías en cuanto a las preparaciones magistrales. La prueba de esterilidad también va a estar coherente con la categoría desarrollada. Entonces, en el caso de categoría 1, el capítulo nos indica que no es necesario aplicar la prueba de esterilidad. En el caso de categoría 2, va a estar condicionada por la fecha límite de uso asignada a la preparación magistral estéril. Y en el caso de categoría 3, todas las preparaciones magistrales obtenidas a través de esta metodología y cumpliendo con cada uno de los criterios presentados en esta, deben de ser sometidas a pruebas de esterilidad. Si llevo a cabo la prueba de esterilidad, debo de aplicar la metodología presentada en el capítulo 71 de la USP. Y por lo tanto, se debe efectuar una prueba de actitud del método, según lo indicado en este apartado. De esta manera, garantizamos que se pueda recobrar la contaminación que pueda estar presente en la preparación magistral estéril. Y ya para finalizar este tema de pruebas de liberación, encontramos la aplicación de pruebas de endotoxinas bacterianas, que nuevamente va a estar coherente con la categoría. En el caso de preparaciones magistrales obtenidas a través de la categoría 1 inyectables, no requiere la aplicación de pruebas de endotoxinas bacterianas. Ya para categoría 2 y categoría 3, sí se presenta la exigencia en cuanto a la aplicación de pruebas de endotoxinas bacterianas, con el propósito de comprobar que no contienen un exceso de endotoxinas bacterianas. Y a continuación vamos a presentar, ya como de carácter informativo, una revisión general en cuanto al establecimiento de las fechas límites de uso según la categoría para el producto terminado de acuerdo a las condiciones de almacenamiento. Esta información es de relevancia y es importante que en sus procedimientos, cuando generen las actualizaciones, las tengan muy presentes. Entonces, en cuanto a la categoría 1, esta puede ser almacenada en 2 condiciones, a temperatura ambiente y en condiciones de refrigerador. En temperatura ambiente, las preparaciones obtenidas aplicando esta metodología pueden tener una fecha límite de uso de menor o igual a 12 horas. Y ya en condiciones de refrigeración, pueden tener una fecha límite de uso de menor o igual a 24 horas. En el caso de categoría 2, para los productos obtenidos, para las preparaciones magistrales obtenidas considerando cada uno de los criterios que se presentan en esta categoría, vamos a encontrar que la fecha límite de uso va a estar condicionada del método aplicado durante el desarrollo de la preparación magistral. Por un lado, encontramos aquellas preparaciones magistrales que han sido obtenidas a través del procesamiento aséptico y que en sus análisis de liberación no requieren la aplicación de pruebas de esterilidad. A temperatura ambiente encontramos 2 opciones. En primera instancia, aquellas elaboradas con uno o varios componentes iniciales no estériles pueden presentar una fecha límite de uso de 1 día, o las que han sido elaboradas solo con componentes iniciales estériles pueden presentar una fecha límite de 4 días. Ya en condiciones de refrigeración,
Las elaboradas con uno o varios componentes iniciales no estériles pueden presentar una fecha límite de 4 días y las elaboradas solo con componentes iniciales estériles de 10 días. En el caso de aquellas que han sido elaboradas a través de procesamiento aséptico y que requieren para su liberación la aplicación de pruebas de esterilidad a condiciones ambientales, pueden tener una fecha límite de 30 días y a condiciones de refrigeración de 45 días. Y la segunda metodología, encontramos aquellas preparaciones magistrales estériles que en su metodología requieren un proceso de esterilización terminal. Entonces, nuevamente viene la condición y es, ¿requieren o no requieren la aplicación de la prueba de esterilidad? Entonces, para aquellas que no requieren la aplicación de la prueba de esterilidad, a condiciones de temperatura ambiente pueden presentar una fecha límite de 14 días y a condiciones de refrigerador de 28 días. En el caso de aquellas que han sido obtenidas y que a través de esta categoría y que requieren esterilización terminal y que en adición requieren pruebas de esterilidad, a condiciones de temperatura ambiente pueden presentar una fecha límite de 45 días y en condiciones de refrigerador de 60 días. Y por último, encontramos las fechas límites de uso aplicadas a producto terminado correspondientes a categoría 3. Entonces, nuevamente vamos a encontrar que una diferencia en cuanto al método aplicado para la obtención de las mismas. Entonces, en primera instancia vamos a encontrar aquellas que se obtienen a través del procesamiento aséptico y que son sometidas a pruebas de esterilidad, habiendo superado todas las pruebas aplicables a esta categoría. En cuanto a las condiciones de almacenamiento de temperatura ambiente, pueden tener una fecha límite de 60 días y en condiciones de refrigeración de 90 días. Y como segunda metodología, vamos a encontrar aquellas preparaciones magistrales que han sido sometidas a un proceso de esterilización terminal y que cumplen con todos los requisitos presentados en esta categoría. Entonces, a condiciones de temperatura ambiente pueden presentar una fecha límite de 90 días y a condiciones de refrigeración de 120 días. Un criterio a resaltar y a considerar es que cuando se observa que la preparación magistral no conserva su estabilidad física y química, se debe determinar una fecha límite de uso más breve respecto a las que se presentan en las tablas como de referencia. Y ya de esta manera damos por finalizado el webinar del día de hoy. Reiteramos el agradecimiento por el acompañamiento y pues quedamos atentos a dudas que pudieron haber surgido durante la presentación. Perfecto, Diana y Gustavo. Muchísimas gracias por la presentación. Y entonces ahora iniciaremos con nuestra ronda de preguntas. Voy a empezar a leerlas directamente desde el chat. Entonces, inicialmente, Sebastián Matiz nos pregunta: buenas tardes. ¿Por qué es importante controlar las endotoxinas bacterianas en las preparaciones magistrales? Bueno, Sebastián, básicamente la respuesta es muy concreta porque se va a aplicar esta preparación magistral pues a los pacientes. Entonces, pues esta concentración de endotoxinas prácticamente debe ser nula o con una concentración muy bajita porque pues van a ser, como digo, van a ser inyectadas y aplicadas a un paciente. Entonces, considero que pues sí debe ser muy importante en este control de calidad en la parte de endotoxinas bacterianas. Listo, muchas gracias, Gustavo. Nos pregunta Central de Mezclas JM, ¿cuáles son las principales fuentes de contaminación microbiológica? El principal fuente de contaminación somos nosotros. O sea, el ser humano básicamente está expulsando como células muertas y dentro de esas células muertas
Según la literatura nos dice que estamos expulsando por cada hora, estamos expulsando 10 a las 6 células y ese es nosotros somos el primer foco de contaminación en cualquier área séptica. Entonces, por eso es importante tener en cuenta nuestros controles del personal y que nuestros procedimientos estándares operativos estén muy bien realizados para evitar estas contaminaciones dentro de nuestras áreas estériles. Muchas gracias por la respuesta. Continuamos con Lina R. Ella nos pregunta, ¿se debe analizar coliformes totales en el análisis de superficies y personal? Gracias, Juan José. En efecto, lo que recomendamos es la determinación también de este grupo de microorganismo indicador, debido a que las endotoxinas hacen parte de la estructura de las bacterias gram negativas y las coliformes totales en efecto corresponden a este grupo. Por lo tanto, el monitoreo inicial nos permite confirmar en primera instancia el comportamiento del área y de esta manera garantizar y adelantarnos en cuanto a la determinación de la calidad final del producto. Listo, muchas gracias, Diana. Nos pregunta Andrea Muñoz. Una consulta. Para una radiofarmacia, el capítulo de la USP 825 dice que el esporicida es mensual. ¿Qué capítulo aplicamos? Porque se tiene información diferente. Gracias, Laura. Entonces, en efecto, el capítulo 797 refiere puntualmente a las preparaciones magistrales estériles y los entes que sigan esta metodología pues deben de cumplir tal cual con los criterios y las frecuencias que se presentan en este. En el caso de las centrales radiofarmacias, en efecto deben de cumplir a cabalidad con lo presentado en el capítulo 825 en cuanto a frecuencia de monitoreo de superficies, desarrollo de llenados asépticos, control de ambientes y demás criterios que se presentan en este. Perfecto, Diana, muchas gracias. Bueno, veo que hay bastantes preguntas, así que daremos más espacio para responder todas las inquietudes que tengan. Continuamos con producción CMP. Nos preguntan, ¿las nutriciones parenterales son categoría 2? Vale, gracias, Juan José. Entonces, como inicialmente mencionó Gustavo, la categoría va a estar asociada a la fecha límite de uso que ustedes pues establezcan para cada una de sus preparaciones. Entonces, en sus procedimientos, dependiendo de los productos y de acuerdo a las características de cada uno de estos, van a determinar a qué categoría corresponde y van a determinar también el nivel de riesgo asociado durante su preparación. Entonces, no podríamos nosotros decir que corresponde a una categoría 2 porque ya netamente va a ser asignada dependiendo de las características y de la fecha límite de uso que cada una de las entidades asigne a su preparación. Listo, perfecto. Pregunta, Laboratorio Bond. ¿Qué procedimientos se deben seguir para garantizar la esterilidad de los componentes iniciales utilizados en las preparaciones? Bueno, ¿me repites quién hizo la pregunta? Qué pena. Laboratorios Bond. Bueno, laboratorios Bond. Básicamente es importante tener en cuenta que tener los procedimientos estándares operativos bien establecidos, tener el monitoreo microbiológico, el monitoreo de personal, el monitoreo de superficies para garantizar el inicio de las preparaciones magistrales como tal. Y ya al final, pues se debe determinar, como Diana lo estaba diciendo al final de la presentación, una inspección visual y las pruebas de esterilidad o las pruebas endotoxinas, dependiendo de cada una de las fechas de límite de uso según la categoría que ustedes están estableciendo. Muchas gracias, Gustavo. Continuamos con Omar Castañeda. Nos pregunta, ¿cuál es la importancia de realizar el control microbiológico mensual? ¿Este también se debe realizar por método de aire activo?
Bueno, Juan José, gracias. Eso es importante también, es para conocer el comportamiento que se está realizando en cada una de las áreas o las áreas que están utilizadas para las preparaciones magistrales estériles. Eso es importante también y según esto, si nosotros vamos a utilizar en aire activo, pues básicamente esta metodología me está determinando voy a decir una palabra, no sé, como absorber o mayor volumen dentro de un metro cúbico, dentro de una área como tal. En cambio, la parte de sedimentación, pues me va a determinar durante 4 horas por sedimentación, ya que los microorganismos van a caer por gravedad. Entonces, se puede determinar por aire activo, que yo diría que es mucho mejor porque va a tener más, el resultado es más significativo y voy a obtener más biocarga. Listo, muchas gracias, Gustavo. Joana Carvajal pregunta, ¿la evaluación de competencia en el uso de vestimenta relaciona muestreo de puntas de dedos enguantados en ambas manos tras vestirse hasta que pasen 3 evaluaciones satisfactorias? ¿Estas cómo es la forma adecuada de planearlas? ¿Días seguidos o días separados? Gracias, Laura. Eso es importante también, y eso ya es procedimientos internos de ustedes. O sea, ustedes lo determinan cuál es la mejor metodología o la mejor frecuencia que ustedes deben de establecer. Eso sí es importante que lo tengan muy descrito en los procedimientos estándares operativos. Ustedes ya internamente determinan esa frecuencia o esa rutina como tal del monitoreo de manos enguantadas. Mil gracias, Gustavo. Continuamos con Ervin de Oncomedical. Él nos pregunta, ¿el aire activo solo se recomienda para la aplicación de los ionados asépticos o debe hacerse mensualmente como prueba rutinaria? Gracias, Juan José. Entonces, en efecto, cuando estamos desarrollando una preparación magistral estéril, debemos de realizar el monitoreo a través de aire activo. Sin embargo, como en algún momento mencionó mi compañero Gustavo, es de relevancia considerar los 2 capítulos, entrelazar los 2 capítulos, el 11 de 16, en el cual se presenta la frecuencia y la metodología para el monitoreo microbiológico de las áreas de preparaciones asépticas. A razón de esto, se considera que se podría monitorear aplicando las 2 metodologías. De esta manera, garantizamos la obtención en cuanto a información del comportamiento de la carga normal en cada una de las áreas. Podrían generar una rotación en cuanto a, digamos, este mes voy a hacer por aire activo tal área, y así lo pueden ir rotando, y de esa manera pueden ir analizando los resultados y confirmando el comportamiento en cuanto a efectividad de los procesos de sanitización y limpieza aplicadas. Qué pena interrumpir, Laura, Perdón, te estaba toca prender el silenciada. micrófono. Bueno, Ahí está. lastimosamente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Diana, por compartir esta presentación. Y a todos nuestros asistentes, quienes tengan dudas adicionales o si están interesados en realizar sus procesos microbiológicos con nosotros, no duden en escribirnos al correo electrónico que ven en pantalla y con mucho gusto solucionaremos todas sus inquietudes. Igualmente, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, LinkedIn y nuestra página web. Adicionalmente, si se perdieron alguno de nuestros anteriores webinars o capacitaciones, pueden ingresar a nuestro canal de YouTube y allí encontrarán todas las grabaciones. Que tengan una feliz tarde y muchas gracias por su compañía. Recuerden que en BIFAR estamos para acompañarlos y asesorarlos en todos sus requerimientos.